Ok, mis hermanos, el Señor me los bendiga nuevamente. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis y gracias a la gracia Señor, a su misericordia, vamos a ya por el capítulo 6, por el capítulo 6 de la palabra de Dios, del Apocalipsis. Y yo sé que para usted, igual para mí, es el ir por estas páginas, eh, se ha cumplido la promesa del Señor al inicio que dice, recuerdan, bienaventurado o bienaventurados los que leen las palabras del libro de esta profecía. Entonces estamos siendo, mis hermanos, muy bendecidos. Yo estoy siendo muy bendecido. No saben cuánto, ¿verdad? Por estudiar esto y tener el privilegio de poder también enseñarlo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer el capítulo. Dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los seres y los reyes, de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondían en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Hasta aquí la palabra del Señor. Mis hermanos, como hemos visto en los primeros capítulos, mis hermanos,
esta carta, este libro profético va dirigido a las iglesias que están en el Asia Menor. No dejemos de tener eso muy presente. Es un libro profético y fue dado a ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidas, estaban siendo angustiadas. Algunos iban a ser echados a la cárcel, incluso se les había dicho que algunos podrían hasta morir. Otros estaban en estado de indigencia por causa de Cristo. Este libro todo, del capítulo 1 al capítulo 22, todito era para darles a ellos esperanza, para darles a ellos ánimo, consuelo, para fortalecer su fe, ¿verdad? Una frase clave, no sé si lo notaron, en este capítulo 6 es: se le dio o se le concedió, ¿verdad? Hay órdenes que se dan a los jinetes, o cosas que se les conceden o se les dan. ¿Por qué? Porque quien está sentado en el trono, quien controla la historia, ¿verdad? Él es soberano y Él es digno. Y vamos a ver poco a poco, con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo, ver cómo Él ejerce su voluntad, ¿verdad? Nuestro Dios es juez soberano y Él está actuando. Así se llama el mensaje que vamos a estar viendo en este capítulo 6. Dios es Dios soberano y Él está actuando. Ahora, voy por aquí a silenciar a alguien. Ahí está. Muy bien. Juan nos lleva, mis hermanos, entonces a otra escena de la visión, y ahora vemos la soberanía de Dios actuando con los sellos que son quitados del libro por el Cordero. Y vamos entonces a entrar en la primera visión. Y dice el versículo 1 más bien: entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí cuando los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Mis hermanos, Juan continúa usando imágenes o simbolismos para describir visiones dadas. Él continúa con su género apocalíptico, escribiendo para los destinatarios de las iglesias en el Asia Menor. Recordemos, hermanos, que al inicio vimos que Juan prefirió usar esta forma de literatura apocalíptica para, tal vez, ¿verdad?, conjeturamos, asumimos que tal vez fue también con la intención de filtrar los soldados romanos, aquellos que custodiaban la isla de Patmos y que eran muy vigilantes en cuanto a quién o qué entraba o quién y qué salía. Entonces ellos prefieren usar esa literatura para que ellos no se dejaran tal vez este importante libro en su posesión y más bien lo dejaran ir. Entonces Juan continúa usando este lenguaje apocalíptico, esta literatura apocalíptica, ¿verdad?, para describir lo que el Señor le dio. Ahora, ¿qué es lo que comienza a ver Juan? ¿Qué es lo que comienza a ver Juan? Y esto me lleva al primer encabezado de hoy, de esta noche. Dios es soberano concediendo victorias. Dios es soberano concediendo victorias. El verso 2 dice: miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Y note esta frase, si a usted le gusta subrayar o anotar, subráyela o anótela en sus notas. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Mis hermanos, este primer sello es muy debatido entre teólogos. Hay diferentes posturas. Muy bien. Ha existido entre muchas 4 o 5 interpretaciones preeminentes, importantes, las cuales vamos a ver hoy. Tal vez usted puede encontrar muchas más entre muchos teólogos. Una interpretación muy moderna, y cuando hablo moderna hablo de los últimos 100 años, tal vez 200 o 150 años,
Se ha interpretado este caballo como al anticristo, el cual se disfraza, como lo dice la Biblia, de ángel de luz. Él, según estos intérpretes, traerá cierta falsa paz, ya que el color blanco simboliza la paz, el caballo de color blanco. Y también el arco iris, el arco no se mencionan flechas, lo cual ellos postulan que entonces este jinete, quien se supone para ellos es el anticristo, iba a traer esta cierta paz, pero no por medio de la fuerza, sino por medio de haciendo política, una política diplomática, ¿verdad? Para ellos él rompería este acuerdo de paz y todo eso. Entonces, esa es una de las interpretaciones que usted puede encontrar. Otra posible interpretación para este jinete se la atribuyen a los partos. Mi hermano Wilmer, ¿qué es eso? Los partos. Bueno, los partos era gente que habitaba en la zona que hoy se conoce como Irak o Irán, allá por el año 62 después de Cristo. Ellos derrotaron a los romanos y ellos cabalgaban hacia el triunfo en caballos blancos. Ellos utilizaron arcos y flechas como armas principales y uno de sus líderes fue llamado el Conquistador. Para los que practicaban el tiro al blanco con el arco, de hecho, para los que practican ese deporte, hay un dicho que hasta aún se mantiene, ¿verdad? Cuando alguien tiene muy buena puntería dice tiro parto. Indica puntería precisa. Tiro parto. Interesante, ¿verdad? Ahora, esa opinión o esta interpretación tiene algunas limitaciones, ¿verdad? O puede ser disputable, por decirlo así. Tres de ellas es que los partos no peleaban guerras ofensivas, sino más bien que eran defensivas. Es decir, los romanos atacaban a ellos y ellos se defendían y les ganaban, ¿verdad? Pero ellos defendían su territorio, no eran agresivos, sino se defendían pasivamente, ¿verdad? Entonces, aquí hay una limitación para los que... la segunda es que además el empleo del arco era común en las guerras antiguas, o sea, no eran solo ellos los que usaban arcos para pelear, ¿verdad? Y para los romanos, de hecho, el triunfo simbolizaba con el empleo de caballos blancos en desfiles. O sea, los romanos también desfilaban en caballos blancos si ellos vencían lo que se proponían conquistar, ¿verdad? Cuando conquistaban, entonces desfilaban con caballos blancos. Y una tercera forma de disputar esa postura, los líderes militares de todas las épocas no dudan en asumir que el nombre de conquistador, así pues, es en realidad muy remota la posibilidad de que Juan tuviera en mente a los partos. ¿Ok? O sea, cualquiera pudiese llevar ese nombre, el conquistador. Muy bien. Entonces, llevamos dos posibles interpretaciones, el anticristo, los partos. Una tercera interpretación es que este caballo es Cristo. El jinete en este caballo, todo este primer sello es Cristo. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Y también William Hendrickson, un teólogo que nosotros consultamos mucho, ¿verdad? Creen que esa interpretación es correcta. El contexto está, de hecho, en su favor, porque Juan se le dice, no llores, ¿verdad? Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. En Apocalipsis 5:5. Ahora, el simbolismo del color blanco en Apocalipsis se refiere a lo que es santo y puro. La corona nos refiere a Cristo, que lleva una corona de oro, de hecho, en Apocalipsis 14:14, y el verbo vencer, con dos excepciones, en Apocalipsis 11:7 y 13:7, siempre apunta a Cristo y a sus seguidores, ¿verdad? También, cuando vayamos a ir a Apocalipsis 19:11, ahí nos habla de que Cristo cabalga en un caballo blanco.
En todo Apocalipsis, Juan va manifestando el plan de que Cristo es el único que ha vencido, está venciendo y vencerá. De hecho, en los evangelios, Jesús enseña que Cristo y la espada se siguen uno a la otra. Por ejemplo, Mateo 10:34, que ahorita se los leo, lo puede ir buscando, Mateo 10:34, lo cual simboliza que en el jinete, el caballo rojo, al que se le da una espada aguda, ¿verdad? Dice Mateo 10:34, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Lo ven? Ahora, mis hermanos, también hay un salmo mesiánico, Salmo 43, 3 al 5, lo puede ir buscando. Este salmo describe a Cristo como cabalgando hacia su victoria o hacia la victoria, con agudas flechas que atraviesan los corazones de sus enemigos. Salmo 45, versos 3 al 5, dice así: prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu resplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Mis hermanos, también este pasaje es paralelo también al de los 4 caballos de Zacarías 1 al 8. Recordemos, mis hermanos, que el Apocalipsis, la mejor forma de interpretarlo es ir a las Escrituras, ¿verdad? Y las Escrituras nos van a dar luz acerca de lo que las Escrituras mismas enseñan. Zacarías 1:8 dice: en una visión nocturna vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. El hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos, ¿verdad? Es un pasaje que implica lo que estamos estudiando. Ahora, hay algunas objeciones para esta interpretación sobre este primer jinete que estamos estudiando, porque tal vez la prueba más contundente, más sólida, es que se compara con Apocalipsis 19, pero notemos las comparaciones. En el texto que estamos estudiando, el jinete anda sobre un caballo blanco, igual que en Apocalipsis 19. Tiene un arco, ¿verdad? En Apocalipsis 19, él está vestido de un manto empapado en sangre, y de su boca sale una espada afilada, ¿verdad? Más bien nos describe a Cristo con su espada. Se le da una corona. En Apocalipsis 19 no se menciona la corona, más bien habla de que sus ojos son llama de fuego. Y aquí dice que salió conquistando y para conquistar. Muy bien. En Apocalipsis 19 dice que más bien ese manto está empapado de sangre. Habla más que todo de juicio. Lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos al capítulo 19. Ahora, mis hermanos, hay otra objeción también. Si vemos el texto, Cristo rompe el primer sello. Es Él, es el Cordero que tiene el libro en su mano, y Él está quitando el primer sello del pergamino, ¿verdad? Del libro. Entonces, hay una objeción en que se vería raro que Cristo está quitando el sello y inmediatamente lo vemos montado en el caballo, ¿verdad? Blanco, y yendo a conquistar y a vencer. Es un poquito raro, por decirlo así. Hay otra posible interpretación. Llevamos 4, ¿verdad? Al inicio les dije que íbamos a ver 5, pero realmente son 4. Me estoy corrigiendo ahí. La segunda posible interpretación, la cuarta, la cuarta es que el Evangelio puede ser la palabra de Dios, o ese caballo blanco más bien es el Evangelio, es la palabra de Dios, las buenas noticias. Jesús es llamado la palabra de Dios. La palabra de Dios también no puede encadenarse, es decir, sale venciendo y para vencer. Le escribe Pablo a Timoteo
en su segunda carta, el capítulo 2, el verso 9. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 9, dice: por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como malhechor, dice Pablo. Pero la palabra de Dios no está presa. No está presa. Ven, ella está venciendo, conquistando. Dios envía su palabra para lograr sus propósitos. Esta palabra está dispuesta a conquistar el mundo. Isaías 55:11, un verso muy conocido. Dice así, Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Además, mis hermanos, el texto griego está en participio descriptivo. Dice venciendo en tiempo presente para denotar actividad continua, y el verbo vencer como un puesto donde comienza una acción. O sea, este jinete que sale venciendo y para vencer, ¿verdad? Conquistando y para conquistar, es una acción que continúa, Él está conquistando, no se detiene. Y así es la palabra de Dios. Ella nadie la puede detener, ella está activa, ella vive, ella se mueve, ella es predicada, ella es proclamada. En el discurso también escatológico de Jesús que encontramos en los evangelios sinópticos, al hablar sobre los juicios sobre la tierra, Jesús describe sobre cómo el evangelio será disparado sin nada que lo detenga para ser anunciado en todas las naciones. Si usted lee, por ejemplo, Mateo capítulo 24, en todos los juicios y las cosas que van a acontecer, en medio de eso Jesús dice, y la palabra de Dios va a ser predicada en todas las naciones. Entonces, en medio de esto que estamos viendo en el capítulo 6, no es una idea descabellante, ¿verdad? Pensar que, ¿por qué no? La palabra de Dios puede simbolizar este jinete puede estar simbolizando la palabra de Dios, ya que en Mateo 24 también la palabra de Dios es enseñada, ¿verdad? Es anunciada, que va a estar ahí recorriendo la tierra, va a ser anunciado el evangelio a todas las naciones, en un discurso que se está hablando de juicios, al igual que en el capítulo 6 de Apocalipsis. Esta interpretación tiene también sus raíces en la iglesia primitiva, porque ya que en el siglo III, Victorino de Petao en Panonia, que es la Hungría moderna, escribió su comentario sobre el Apocalipsis. Ese comentarista de los primeros siglos dice así: el caballo blanco es la proclamación de la palabra enviada al mundo con el Espíritu Santo, porque el Señor dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a los gentiles, y luego llega el fin. La palabra de Dios sale venciendo y para vencer. Como resulta evidente en el libro de Hechos, en la historia de la iglesia, de hecho, el evangelio es victorioso desde el principio hasta el fin. Nunca el evangelio se detiene, ni es fracaso, jamás. Es todo lo contrario. Ahora, mis hermanos, también la corona es la corona que se le da a los predicadores de la palabra. De hecho, es la misma palabra griega, Estéfanos, de la cual hablamos en Apocalipsis 2:10. La palabra de Dios sale venciendo y para vencer, como resulta evidente en el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia. El evangelio es victorioso, mis hermanos, de principio a fin. Ahora, mis hermanos, si el caballo rojo simboliza guerra, el negro hambruna y el pálido muerte, notemos que estas tres fuerzas son negativas, pero el blanco es una fuerza positiva. Por ende, simboliza un poder espiritual. Este poder como el evangelio que sale venciendo y para vencer. Entonces, tanto la palabra corona como blanco fortalecen esta imagen positiva. Mateo 24:14, en el discurso de
del fin de los tiempos, ¿verdad? Como Jesús mencionó, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. En este contexto, como ya lo he dicho, Jesús está hablando de hambres, de pestes, de catástrofes, de guerras, rumores de guerras, y luego menciona, y la buena noticia será predicada. Mi hermanos, este caballo es una personificación del Evangelio. ¿Y por qué no si la muerte es personificada en el capítulo 8 cuando lo pasemos por ahí? Mi hermano, blanco significa santidad, pureza y justicia. El Evangelio es santo porque Cristo es santo, es puro porque Cristo es puro, y es justicia porque a los hombres que creen se les imputa la justicia de Cristo, y a los que no se les juzgará y condenará por haber pisoteado la sangre del Cordero y por haberla tenido por inmunda, por haber detenido la verdad, por aborrecer este Evangelio. Ahí hay, mis hermanos, 4 entonces interpretaciones. Usted podrá quedarse con la tercera, con la cuarta, ¿verdad? Para mí tiene bastante peso la cuarta, la tercera también. Yo en lo personal me quedo más con la cuarta, ya que las primeras dos no tienen ningún sentido, mis hermanos. Pero en fin, lo que quiero que noten y resaltemos en este primer primeros dos versículos que estamos estudiando es cómo Dios es soberano. Este jinete dice que se le dio una corona, algo que no tenía se le concedió. En todo lo que acontece en el mundo, debajo del sol, Dios está en control. Dios concede, Dios da, Dios otorga, Dios permite. Entonces lo que debemos siempre enfocarnos es que esos textos nos están hablando de la soberanía de Dios, Hermanos, y es que Cristo vino al mundo, mis hermanos, para hacer realidad el Evangelio. Resucitó al tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. Él está ahí con Dios ahora y se dispone a abrir el segundo sello. Y eso me lleva al siguiente encabezado. El segundo sello, Dios en su soberanía concede que la paz cese. Nótelo conmigo cuando leemos el versículo 3 y el 4. Cuando el Cordero, dice la palabra de Dios, abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. De hecho, mis hermanos, cuando los seres vivientes dicen ven, le están hablando al jinete, le dice, hey, venga, ¿verdad? Porque luego dice en los relatos, que luego dice Juan, y miré. Pero bueno, dice el 4, entonces salió otro caballo rojo, escuchando ese llamado, ¿verdad? Al venir, al que estaba montado en él, subráyelo, se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, subraya eso también, y se le dio una gran espada. Notemos de nuevo, mis hermanos, la soberanía del que está sentado en el trono y el Cordero que es digno. Ellos conceden y ellos dan algo que los jinetes no tienen. En otras palabras, si ellos no dan, los jinetes se quedan desarmados, no podrían ni moverse ni hacer absolutamente nada, porque nada en el cielo o en el universo, en toda la creación, se mueve, se cae sin el permiso de Dios, o si Dios no lo permite, o si Dios no lo concede. Ahora, mis hermanos, esas cosas que ellos conceden son negativas. Como alguien dijo, eso lo dijo alguien anónimo, el autor del desorden y la anarquía está, por así decirlo, atado a una cuerda que limita su alcance, y quien controla la cuerda es Dios, el juez soberano y que hace justicia, quien al final destruirá a los destructores de la tierra. Ven, mis hermanos, Dios concede cosas, Dios permite cosas, pero Dios tiene, como dice el autor, un mecate que limita a esos destructores y les dice, hey, de esa raya no pasan.
Yo los controlo, yo los domino, están en mi dominio, están en mi control. Dios controla todas las cosas. Ahora notemos que este caballo es rojo o bermejo, y eso quiere decir rojo como fuego o rojo ardiente. Y la espada dada al jinete es la espada que usaban los soldados romanos para el combate mano a mano. Era una espada para matar. Lo que Dios soberanamente le concede a este jinete es que quite de la tierra la paz. ¿Y cómo lo hará? Bueno, haciendo que los hombres se maten entre ellos. Esa palabra maten bien se puede traducir como mutilar, masacrar o hasta degollar. Es el mismo, de hecho, término que se usa para describir al cordero como inmolado o a los mártires. En Apocalipsis 6:9 dice: cuando el cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Ahí está la misma palabra en griego, muertos, a causa de la palabra de Dios y el testimonio que ellos habían mantenido. Este verso, de hecho, pone en perspectiva que los destinatarios seguirían sufriendo por causa de la fe. Nuevamente, mis hermanos, no nos olvidemos que esto va dirigido a iglesias en el Asia Menor que estaban siendo perseguidas por un gobierno hostil, un gobierno pagano, tirano, totalmente bajo el control de las tinieblas. De hecho, me encanta, mis hermanos, Apocalipsis 13, del 9 al 10, como lo narra esta traducción. Dice así, Apocalipsis 13, 9 al 10. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo siguiente. Escuche, quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Y escuche esto. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Mis hermanos, esto que estamos viendo, leyendo, estudiando, los cristianos no iban a ser exentos de ser víctimas de esta violencia, porque Dios soberanamente había quitado la paz, le había concedido a estos jinetes que quitaran la paz. Y Jesús les está advirtiendo a ellos que podían ir hasta la muerte o a la cárcel, pero Él está en control. Él está en control. Ahora, mis hermanos, como los hombres buscan alcanzar paz, estoy hablando de los hombres del mundo, no de los cristianos. Como los hombres buscan alcanzar paz sin el príncipe de paz gobernando sobre sus vidas, a ellos no se les concederá vivir en paz, sino que se matarán unos a otros por sus envidias, por sus codicias, por sus adulterios, por sus mentiras, sus idolatrías. Porque ¿qué dijo Jesús del corazón del hombre? Que de él salen los hurtos, los homicidios, las borracheras, las mentiras, las lujurias, las orgías. Mi hermano, todo lo horrible que pasa en el mundo hoy, el motor, productor, ¿verdad? A gran escala es el corazón del mismo ser humano. Por eso nos advierte Dios: maldito el hombre que confíe en el hombre. Mi hermano, no confíe en el hombre. No confíe en aquellos que están al mando político. No confíe. Yo tenía una discusión en amor con una amistad, y hablábamos un poco de ciencia. Yo le decía, no hay que confiar de la ciencia. De hecho, hay un meme que me encontré que dice, el creer en la ciencia no es ciencia. El dudar de la ciencia, eso es ciencia. De hecho, la ciencia cambia, está en constante cambio. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel que confía en Jehová, en el Señor. Hermanos, somos embajadores de Cristo y representantes de Cristo aquí en la tierra. Los cristianos entonces seremos tratados como trataron a Cristo, ¿verdad? Dice Lucas 23:31, el mismo Jesús diciéndonos a nosotros: porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Una vez más, San Juan 16:33, Jesús hablándonos.
Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Solo el cristiano puede tener verdadera paz en su corazón. En su corazón. Pero dicen, el mundo tiene tribulación. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús le advirtió a los discípulos, le dijo la verdad en este mundo. Vean cómo me tratan a mí, al Dios encarnado, que he hecho cosas en misericordia por los hombres, les he alimentado, les he sanado, les he dado señales para que crean en mí. Pero aún así, sin ninguna razón, sin ninguna causa, me aborrecen. ¿Cuánto más a ustedes? A ustedes también los van a aborrecer. Sin causa o con causa los van a odiar a la muerte. En Mateo 24, nuevamente Jesús está hablando de los juicios que vienen al planeta. Dice, y oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Qué lindo esto. No se dejen llevar por el pánico. Mis hermanos, los cristianos no nos dejamos llevar por el pánico, porque el mundo es controlado por el terror, por el pánico, por el miedo. Los medios están inyectando miedo y así manipulan las mentes y controlan las mentes por medio del miedo. El miedo paraliza. El miedo hace sumisas a las personas ante las mentiras de los tiranos. Pero Jesús nos dice, no tengan pánico, no tengan miedo. Mis hermanos, por eso a los psicólogos no les gusta mucho a Jesús. Porque en Jesús encontramos la cura para el pánico, la cura para la ansiedad, la cura para el miedo, el terror. En Él tenemos paz y confianza. Y continúa diciendo Jesús, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Y sigue diciendo, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Qué nos espera a nosotros los cristianos? ¿Ser amados por el mundo? A mí me llama la atención personas que dicen ser cristianas y el mundo, sus jefes paganos, sus compañeros paganos, la comunidad pagana, les ama, ¿verdad? Aquellos falsos líderes de hoy en día, que el mundo los ama, compra sus libros. Un libro cristiano que es bestseller, que es anunciado ahí en la New York Times y es famoso para el mundo, es de cuestionarse. Es de cuestionarse la gente que, por ejemplo, lee Una vida con propósito, que es un bestseller. Si usted lo lee, ahí ni siquiera está el evangelio, pero eso el mundo lo compra. De hecho, los psicólogos recomiendan leer ese libro. Pero el cristiano debe estar apercibido de que cuando nosotros proclamamos la verdad tal y como es, aún dentro del mundo, desde el ambiente evangélico, a nosotros nos odian y lo sabemos que así es. Nos aborrecen, nos tienen por herejes, ¿verdad? Pero no pueden refutar la verdad que predicamos, porque no predicamos a hombres, predicamos a Cristo. Y cuando predicamos a Cristo, nos identificamos con Cristo, nos identifican con Cristo y entonces nos somos odiados, seremos perseguidos y también podríamos ser asesinados. Podemos interpretar que el jinete en este caballo rojo personifica el mal que se opone a Dios, a su creación, a su palabra y a su pueblo. El lunes antepasado, mis hermanos, yo les compartí la noticia de Moss. No sé si se lo recuerdan, y su familia. Hermanos, a ellos, recuerdan, los vecinos aldeanos los quemaron vivos en su propia casa, la cual ellos la usaban para hacer discípulos. Era una iglesia en casa y fueron asesinados. ¿Por qué? No porque robaban, no porque no pagaban impuestos, no. Por ser cristianos. Por ser cristianos. ¿A dónde fue eso, hermano? ¿Recuerdan? Eso fue en Vietnam. El 10 de diciembre pasado de este año 2021. Pero hermano, eso no lo vimos en las noticias. Claro que no. Las noticias
venden política. Los noticieros están alineados con la política. Todo lo que esté amoldeado, alineado con el César, con las instituciones mundiales que buscan gobernar, enriquecer a pocos, empobrecer a muchos, que pocos vivan y que muchos mueran. Pero estas noticias, estas injusticias, nunca las verás en ningún noticiero. Pero esta es el pan de muchos cristianos de cada día allá en el oriente, allá en Mozambique, allá en las Chinas, en esos países comunistas, en países de África, en países musulmanes, en Afganistán. De hecho, a mí me impresionó ver un video de cómo está la situación ahí en Afganistán. Muchas personas quieren correr de ahí. Cristianos quieren abandonar ese país porque los musulmanes quieren obligar a las personas a adorar el Corán, a seguir el Corán, y todo esto es algo político y es obligatorio. Hay muchos que quieren huir. Hay una escena terrible donde hay un avión despegando. Hay gentes en el aeropuerto y hay unos atrevidos pero desesperados por salir de Afganistán que se montaron en las pequeñas alitas que tienen las ruedas. Ahí habían con un grupito de tal vez 10 personas. Se ve en el video donde el avión alza vuelo y tal vez a los 3 kilómetros de altura se ven como un par de ellos caen. Ellos sabían que iban a caer, que podrían caer, pero preferirían morir que estar en ese terrible país. Mis hermanos, y con todo esto hay cristianos que dicen, ¿sabe qué? Nos quedamos en Afganistán porque sentimos de parte de Dios que podemos aquí alcanzar a algunos para Cristo, y ahí están, arriesgando sus vidas por causa de Cristo. Mis hermanos, eso es cristianismo. Pero hoy en día muchos cristianos se amedrantan, se doblegan a muchas cosas que al fin y al cabo van a ser la causa de la persecución para muchos cristianos. Lamentablemente, mis hermanos, aún en nuestras propias familias, dice Jesús que íbamos a ser tratados con desprecio. Mateo 10:36. Dice Jesús, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Will, pero a nosotros no nos va a tocar eso. Mi hermano y hermana, yo me temo que se aproximan tiempos de persecución. Se avecinan tiempos de persecución, no es ninguna coincidencia, no es nada de suerte. Como alguien dijo, no, en la vida hay diosidencias, no hay consecuencias. No es una consecuencia que Dios en su Espíritu Santo esté predicando 1 Pedro y los miércoles esto, mis hermanos. Porque son contextos de persecución. Son contextos, mis hermanos, donde nuestra fe va a ser probada. Se está levantando una plataforma, todo se está pavimentando para que nosotros seamos perseguidos, para que nuestra vida cristiana sea cada vez más complicada vivirla. Pero los verdaderos cristianos la vamos a vivir sí o sí, porque nuestro Dios soberano reina. Apocalipsis 19:6. Dios, el Todopoderoso, reina. Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos sostendrá. Y como leímos en capítulo 13 de Apocalipsis, si en su soberanía y en su decreto, en nuestra forma de muerte, tendremos que ser muertos, pues moriremos. El pueblo de Dios debe aprender a adorar a Dios, a tener fe en medio del sufrimiento. Ahora, mis hermanos, ¿este jinete tan terrible tiene autoridad propia? No, la respuesta es no. ¿Tiene el mal autoridad propia? Por supuesto que no. ¿Quién le concede la autoridad al mal? Es Dios quien le concede la autoridad al mal para que quite la paz. ¿Quién es entonces quien controla y fija los límites del mal? Dios es quien controla y fija sus límites. Todos los asuntos de los hombres están bajo el control y el dominio de Dios. Yo solía decir en oración, Señor, toma el control. Y Dios me corrigió. Dios me dijo, Wilmer, yo siempre he estado en control. O sea, la Biblia lo enseña, ¿no? O sea, Dios me mostró por medio de la Biblia, yo estoy en control.
Yo no tengo que tomar ningún control. Yo estoy en control. Todo pasa porque yo estoy al mando. Él es el juez soberano, el que está actuando en el curso de la humanidad. Él soberanamente concede que la paz sea quitada. Dios está en su trono y gobierna todo soberanamente. Cristo es el soberano en la historia. Ahora Él se dispone, mis hermanos, a abrir el tercer sello, lo cual me lleva a la siguiente encabezado. El tercer sello: Dios es soberano en cuanto al asunto del hambre o el sostenimiento del hombre. Dice el siguiente verso, el verso 5 al 6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo negro, el que estaba montado en él, tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo y 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite y el vino. Mis hermanos, subrayen esa palabra. No dañes. ¿Ven ahí la soberanía? No dañes el aceite y el vino. Mis hermanos, si vemos a Proverbios 16:11, dice así: el peso y las balanzas justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Podemos deducir, mis hermanos, a la luz de las Escrituras, fácilmente, que esto que estamos estudiando, estos versos que estamos estudiando, es un simbolismo por el cual se hace justicia. Las balanzas es como se hace comercio, justicia, trueques, intercambios, ¿verdad? Negocios. En nuestro verso de estudio lo vemos en un sentido negativo. Dios permitirá que se haga injusticia con el precio de los productos, con la canasta básica, con el sustento cotidiano de los hombres. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en Ezequiel 4:16. Ezequiel 4:16. Dice así: me dijo además, hijo de hombre, voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida, y con terror. Hermanos, esto simboliza la hambruna que vendría a la tierra. En ese caso en Jerusalén, pero en este caso en la tierra. Un denario, mis hermanos, es el salario de un día de un trabajador en tiempos de Juan. Y 2 libras de trigo es con lo que se alimentaba a un solo hombre solo por un día. O sea, con 2 litros de cebada se alimentaba una familia pequeña un solo día. El hombre iba a trabajar duro, tal vez hacer horas extras para tan siquiera comer granos básicos. En otras palabras, la comida sería adquirida por precios exagerados. Había escasez. Mis hermanos, otra vez, no perdamos de vista en nuestra mente que esto va dirigido a iglesias. ¿Recuerdan las iglesias? Esmirna, por ejemplo, que estaba en estado de indigencia. Pérgamo, Tiatira y Filadelfia, hermanos, ellos se veían obligados a pertenecer a gremios que exigían que adoraran a dioses para poder trabajar, para poder sustentar sus familias. Pero ellos, por serles fieles a Cristo, decidieron no pertenecer a esos gremios. Por ende, estaban en estados algunos de indigencia. Algunos podían haber muerto de inanición por causa de Cristo. Este caballo entonces está simbolizando esa hambruna. Y volvemos a los evangelios. Lucas 21:11. Jesús dijo: habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Y habrá terrores y grandes señales en el cielo. ¿Hay terror hoy? Hermanos, si yo no sé, nunca en mi vida yo había visto tanto terror en la televisión, en las personas, que se han olvidado incluso de cuestiones obvias. Se han olvidado de razonar, de usar la lógica, porque están gobernados por el terror, el miedo. Notemos el detalle, que el que dio la voz de no dañar el vino y el aceite fue alguien que estaba entre los seres vivientes y el trono. O sea,
el Cordero. Nuevamente, vemos la soberanía de Dios, de Cristo. Él es soberano actuando sobre el sustento del hombre. Nuevamente, Él pone límites. O sea, la van a pasar mal, pero Él pone límites. Él dice, hasta aquí, no más allá. Como recuerdan la historia de Job. Si por Satanás fuese, hubiesen matado a Job, pero Dios le dice, no, no toque su vida. O sea, hasta aquí llega Satanás. Dios está en control, Él pone límites, mis hermanos. Cristo le está poniendo un límite al hambre y al racionamiento. El vino y el aceite era algo muy común en esos tiempos. De hecho, de modo que aquellos que interpretan que el vino y el aceite, que Dios está refiriendo que solo los ricos no iban a ser impactados por esto, bueno, se equivocan, porque esos dos productos era algo muy común. No como ahora que tomar vino no es carito, ¿verdad? En ese tiempo era muy accesible. Ellos tenían viñedos, ¿verdad? La producción de vino estaba muy al alcance de ellos. Sabían cómo hacer vino. Mis hermanos, se escucha de hecho en nuestros días tiempos de desabastecimiento, ¿verdad? Vemos en las noticias estos problemas con los contenedores. La importación y la exportación de productos está en crisis, lo cual podría impactar la adquisición de productos básicos y el alza de los precios, como lo vemos, mis hermanos. Cada vez que la venida de Cristo se acerque, la vida se pondrá cada vez más cara, y lo estamos viendo. Nuestro Dios, eso sí, mis hermanos, no nos olvidemos, Él está sentado en su trono, Él gobierna, Él está en control. Ciertamente, hermanos, en este mundo tendremos aflicción, y esto implica que sufriremos las consecuencias de estar bajo el liderazgo aún de hombres impíos y perversos que manipulan la economía de los países, que les endeudan para luego exigirles políticas de acuerdo a sus propios intereses ideológicos. Recordemos eso sí, las palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 6, 31 al 34, es promesa para nosotros. Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sigue diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, y como Él es Dios y soberano, concede que se quite la paz, haya desabastecimiento y hambres. Él también tiene límites para la cantidad de hombres que habitan en la tierra, y es eso de lo que se trata el siguiente sello, el cuarto sello. Y ahora el Cordero se dispone a abrirlo, lo cual nos lleva al siguiente encabezado. El cuarto sello, Dios es soberano sobre la muerte. Dice el verso 7 y 8. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Subraya esto, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Amarillento, ¿qué quiere decir? Es el color de este caballo. Bueno, se puede traducir como verduzco, o sea, como pálido, como el color de los cadáveres. Es de notar que a los anteriores jinetes no se les da un nombre, a este sí, se le llama muerte. También se puede traducir como mortandad o pestilencia. En palabras coloquiales, algo bien hediondo, que hiede feo. Ezequiel 19:14 dice, oh si yo enviara una plaga, ahí está la misma palabra, muerte, plaga, pestilencia, contra este país, y derramara mi furor sobre él con sangre, para cortar de él hombres y animales.
Mis hermanos, notemos que de hecho es similar el lenguaje que usa Ezequiel con el lenguaje que usa Juan. Otra vez, mis hermanos, a los hermanos de la iglesia de Asia Menor, cuando ellos leyesen esto, mis hermanos, ellos se asociarían esto con Ezequiel 19:14, probablemente. Y notemos que en Ezequiel Dios está manifestando el cómo soberanamente ejercería sus juicios contra ese país. Es semejante a lo que nos dice aquí Apocalipsis. Dios es soberano, mis hermanos, Él es soberano. Mis hermanos, ¿cómo hubiera yo amado que me hablaran tanto de la soberanía de Dios? ¿Cuánta paz trae que nos hablen de la soberanía de Dios? Mis hermanos, Él también decreta cómo las personas morirán y sufrirán. Pero no nos olvidemos, Él está en control. Cuando hay hambres, hay obviamente muertes, por eso el Hades, ¿verdad?, le sigue, o la tumba le sigue. Si leemos también Ezequiel 14, 21 al 22. Ezequiel 14, 21 al 22, dice así: porque así dice el Señor Dios, cuánto más cuando yo envíe mis 4 terribles juicios contra Jerusalén. Escúchelos: espada, hambre, fieras y plaga, para exterminar de ella hombres y animales. Sin embargo, en ella quedarán sobrevivientes, hijos e hijas que serán saciados, saldrán hacia ustedes y verán su conducta y sus obras. Entonces serán consolados de la calamidad que he traído contra Jerusalén, de todo lo que he traído sobre ella. Vemos cómo estos versos, mis hermanos, los límites de Dios son anunciados, están implícitos. Vemos a Dios poniendo límites para con la sentencia, así como en Ezequiel capítulo 19. Pregunta: ¿acaso no hemos, mis hermanos, ya visto eso que se ha hablado, eso que hemos estado estudiando en lo que llevamos de historia de la humanidad hasta ahorita, 2000 años, 2021 años? Estos 4 jinetes, lo que han simbolizado, ¿acaso ya no lo hemos visto y lo vemos en Oriente y probablemente lo viviremos nosotros aquí en Occidente? Todo esto ha estado en curso a lo largo de la vida humana y será hasta el día que Cristo regrese. Los destinatarios que inauguraron esta carta, que la leyeron por primera vez, las iglesias hermanas del Asia Menor, pudieron aplicar este mensaje a sus propias vidas. Se enfrentaron constantemente a la espada, al hambre, a la enfermedad, a la destrucción de hecho por bestias salvajes cuando algunos fuesen llevados allá al Coliseo romano. El poder romano amenazaba su existencia directa o indirectamente, de modo que vivían constantemente a la sombra de la muerte. Recordemos que mencionamos a Policarpo, cómo murió, ¿verdad? Quemado por el fuego. La tradición dice que el fuego no lo consumía y lo atravesó una lanza, en el costado. No olvidemos, mis hermanos, que en la era post-neotestamentaria siguen apareciendo plagas. Por ejemplo, la plaga bubónica se introdujo en Europa en el siglo XIV y mató 26 millones de personas entre 1346 y el año 1352. En 6 años mató 26 millones. Eso sí era una plaga. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos 20 millones de personas en Europa perdieron la vida. Y una cantidad parecía en Asia. ¿Sabe? Un día estábamos viendo este programa de Nat Geo, mi hijo y yo, y nos llamaba la atención el mosquito, el zancudo, como le decimos en Costa Rica. Yo aprendí, mis hermanos, viendo eso, que el zancudo, mis hermanos, es responsable de casi 700 millones de enfermos al año. El zancudo transmite enfermedades diversas como la malaria, el dengue, fiebres terribles que llevan a la muerte a muchos. El mosquito, de hecho, ocasiona más de 1 millón de muertes al año. 1 millón de muertes al año. ¿Se ha preocupado los gobiernos mundiales por erradicar el mosquito? No, ¿verdad? Aplicaciones finales. Mis hermanos, amados,
Los jinetes forman un grupo discreto, limitados por el soberano poder y la providencia divina. Vemos cómo los propósitos soberanos de Dios se llevan a cabo para con su creación, a pesar de la patética existencia humana. Nuestro Dios soberano ha determinado los límites de nuestra existencia y nuestro vivir. Nuestra muerte y forma de vida están escritas en el libro. Muchos hicieron muchos planes para inicios del año 2020 y no contaban con la astucia de otros que controlan la economía mundial y las decisiones políticas de muchos países. No contaban con que algunos líderes de manera prepotente pasarían por alto la autoridad de las constituciones políticas de sus propios países, impulsando el desempleo, la violencia, la desfragmentación familiar, aplaudiendo los divorcios, las muertes, las depresiones, la pobreza, la miseria, mintiendo descaradamente y ocultando la verdad de una realidad provocada por ellos, mas no fuera del soberano dominio de Dios, quien fija los límites de la maldad humana. Nuestra confesión de fe lee así en cuanto al decreto de Dios. Dios ha decretado en sí mismo todas las cosas, todo lo que sucede, por el consejo sapientísimo y santísimo de su propia voluntad, de manera libre e inmutable. No obstante, Dios lo hizo de manera que ni es el autor del pecado, repito, no es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en su pecado. Tampoco ejerce violencia sobre la voluntad de la criatura, ni tampoco elimina la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. En esto se deja ver su sabiduría para dirigir todas las cosas, su poder y su fidelidad para llevar a cabo su decreto. Hermanos, los dispensacionalistas no pueden ignorar que lo que estos jinetes describen es algo que ha ocurrido siempre. A miles de personas les ha ocurrido pestes, terremotos, hambres, guerras, muertes de diferentes formas. Las bestias siguen matando. En África tengo entendido que de hecho el hipopótamo es uno de los animales que más asesinan personas. Nuevamente, mis hermanos, también los destinatarios, las iglesias del Asia Menor, estaban recordando por medio de estos jinetes que todo está bajo el control. Dios es Dios. Él está a cargo. Él abre el telón. Él lo cierra. Él es el que enciende y apaga la luz del show. Él enciende la vida de aquel que va a venir a este mundo. Y Él le apaga la vida a aquel que ya está en el mundo. A los cristianos nos apaga la luz de esta vida para encender la luz de nuestro nuevo hogar celestial. Por eso creamos, mis hermanos, como Pablo le escribió a los Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hermanos, todo está alineado para que los cristianos se nos haga la existencia más difícil. Esto se viene a nosotros aquí en Costa Rica. Se nos viene. Mis hermanos, se nos viene. Oremos, porque tenemos que orar por los que nos dirigen. Oremos por los que nos van a dirigir en estos próximos 4 años. Pero la palabra de Dios enseña que los que quieren agradar a Dios, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Serán perseguidos. Por algo Dios nos está hablando estas cosas. Vayámonos cambiando el chip de la zona de confort que tenemos los cristianos en Costa Rica. Esa zona de confort Dios la va a quitar. La ha estado quitando. Progresivamente vamos a ver cómo la vida se nos va a complicar.
cómo nuestra fe va a ser probada por fuego. Vamos a tener que ingeniárnosla para vivir. Y ya yo he visto cómo Dios está entrenando a algunos hermanos a no vivir dependiendo incluso de la electricidad o del agua o lo que el mundo nos quiera vender. Tenemos que ir pensando, mis hermanos, en cómo ingeniárnoslas para vivir no dependiendo de ese sistema corrupto, mentiroso, pagano, engañador. Este sistema que ha sido gobernado por el mal que hay en su propio corazón. Ahora, sin embargo, mis hermanos, este libro es un libro de esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza para recordar que Dios está en pleno control de lo que acontece en nuestras vidas y lo que va a acontecer. Eso era lo que iban a los hermanos en el Asia Menor a refrescarse. Iban a refrescar la teología de la soberanía de Dios. Y eso les iba a dar esperanza, confort. Eso iba a avivar sus corazones, a volver al primer amor a los de Éfeso. Todas estas palabras es para sanar a esas iglesias, las que estaban enfermas. En uno de los mensajes anteriores, de hecho, mencionamos unas palabras del teólogo Berkhoff que traemos a colación ya para terminar. Él dijo estas palabras: la creación y la preservación, el gobierno, la elección, la reprobación, los sufrimientos de Cristo, la regeneración, la santificación, la vida del hombre y su fin, y hasta las cosas más pequeñas de la vida, la voluntad de Dios es la causa última de todas las cosas. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque tú nos enseñas que tú estás en control, Señor. Tú eres soberano. A pesar de que nos aflige todo lo que vemos en el mundo, las injusticias de aquellos hombres que con injusticia detienen la verdad. A pesar, Señor, de que vemos todas estas cosas y los que creemos que no se nos vienen años prometedores. Señor, y es que un mejor gobierno no va a mejorar las cosas. Todo ya está escrito. Y está escrito que los que te amamos, los que anhelamos ser influenciados por la palabra, por Cristo, vamos a ser perseguidos. De una u otra forma, en algún nivel u otro. Tu palabra nos advierte que podríamos ser llevados a la cárcel. Tu palabra nos advierte que podríamos morir. Tu palabra nos enseña que nosotros debemos aprender a confiar en Dios en medio del sufrimiento. Es el mensaje para las iglesias. Tú les dijiste allá en el año 90, confíen. Les estoy advirtiendo, viven en un mundo caído, viven bajo aquel rey de las tinieblas. Aquella iglesia le decía: yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Pero tú estás diciendo: yo pongo límites a la maldad. Yo voy a permitir que sean heridos, que no vivan vidas de lujo. Yo voy a permitir que ustedes la pasen mal ahí en la tierra. Todo esto está en mi soberanía, en mi control. Pero confíen en mí. Entiendan que así trataron a su Redentor. No tengan otra expectativa. Este no es su mundo. Nuestro mundo es el cielo. Ese es nuestra patria. Como hemos visto, Señor, como nos estás hablando, aquí somos despatriados. Somos, Señor, embajadores, porque este no es nuestro hogar. Permítenos, Señor, que no nos aferremos a las cosas materiales. Permítenos de una u otra forma aprender a vivir con lo mínimo. Permítenos estar preparados para ser despreciados, para que se nos cierren las puertas de supermercados, de pulperías, que se nos cierren las puertas laborales.
Porque, Señor, hacia eso vamos. El mundo se está alineando para perseguir a la iglesia. Señor, ayúdanos a recordar que estamos en guerra contra el diablo, que el diablo es nuestro enemigo, y el diablo no va a cesar de perseguir, dañar a la iglesia, difamarla. El diablo quiere asesinar a los miembros de la iglesia. Quiere, Señor, toda la maldad de este mundo caiga sobre la iglesia. Pero ayúdanos a recordar que tú estás en control, tú eres soberano y que nada va a pasar sin que tú lo permitas. Y si tú lo permites, es para nuestro bien. Porque, Señor, así escribió Pablo en Romanos: ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni un ángel, ni la tribulación, ni la angustia, ni la enfermedad, ni aun la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Permítenos serte fieles, oh Dios. Transforma nuestras vidas conforme vamos avanzando en este libro del Apocalipsis. Señor, transfórmanos. Señor, en mi corazón yo repudio ese falso evangelio de la prosperidad. Mi Dios dice en su palabra que aún a los escogidos engañarán esos falsos maestros. Ten misericordia a los escogidos, Señor, y prepáranos para caminar en tiempos de angustia, de tribulación, de persecución. Haznos valientes, que no le temamos al César, no le temamos a nadie, que temblemos ante tu palabra, solo ante ti, oh Dios, y solo ante ti yo me doblegaré. Tú eres mi Rey, mi Dios, mi Señor, y a ti te daremos culto. Pase lo que pase, a ti te adoraremos. Ante ti doblaremos rodillas, no ante ningún falso Dios, ante ninguna falsa esperanza ni expectativa. Solo tú eres quien nos da esperanza y verdaderas expectativas de las promesas que tú tienes preparadas para nosotros cuando alcancemos la patria celestial. Permítenos tener nuestra mente en la patria celestial, nuestro corazón en la patria celestial, y que no nos aferremos a las cosas vanas de este mundo. Guárdanos del amor al dinero, guárdanos de amar cualquier otra cosa que no sea a ti, oh Dios. Aumenta nuestro amor por ti. Guíanos a un más profundo amor por ti, oh Dios. Ten misericordia de nuestros hijos, oh Dios. Ten misericordia de ellos. Sálvales. Y danos fuerzas si tenemos que verlos sufriendo. Señor, ayúdanos. Y gracias porque tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos así, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.